sabéis que soy Teo Magdaleno, presidente de Altup, Turismo Plasencia, que conjuntamente ahora con nuestros extremeños en San Sebastián, pues queremos haceros disfrutar de una horita casi de este folclore típico y de estas raíces que ellos siguen defendiendo y vendiendo en San Sebastián. Tenemos, para que no se me olvide, lo voy a decir, está conmigo la presidenta de Coros y Danzas de San Sebastián, grupo extremeño, Iciar García, se me olvidaba. Y para que no se me olvide, no se me enfaden los que tengo conmigo, tenemos con nosotros extremeños de Zalamea, de Aceuche, de Campiño, de Deleitosa, de Miajadas, de Escargamaría, Zalamea de la Serena, Cáceres, Plasencia, Jarez de la Vera, Casas del Monte, Mirabel, Pino Franqueado, Esparagosa de Lares, Puebla de la Reina, Torrecilla de la Tiesa, Aldeanoa del Camino, Moraleja, Robledo Llano, Guareña, Cilleros, Logrosán, Valdefuentes, Campo, Urgada, no creo que haberme equivocado, Calzadilla y Acebo. Fijaros qué representación tenemos en el norte. Le paso la palabra a Iciar, su presidenta. Ella nos cuenta un poquito y después le pasará la palabra a nuestro concejal de Turismo, Juan. Buenos días a todos y a todas. Como bien Teo ha dicho, venimos de San Sebastián. Nuestro grupo se fundó en el año 1978. Era un local casi subterráneo, en épocas muy malas allí. Y hubo un grupo de personas, mujeres y hombres, que lucharon mucho desde San Sebastián por su Extremadura querida. Luego, en el año 98, pasamos a un local con 400 metros cuadrados, con el sacrificio de mucha gente que incluso embargó sus casas para poder tener ese local. Y nada, trabajamos una barbaridad para llevar la cultura extremeña por todos los pueblos de Guipúzcoa, y con nuestro grupo de coros y danzas, y nada, y encantados de estar aquí, y un saludo para todos. Muchas gracias, Teo. A todos bienvenidos, al público, por supuesto, y sobre todo pues al grupo, ¿no?, encargado por Iciar como presidenta de esta asociación cultural y folclórica de Virgen de Guadalupe, ¿no?, de San Sebastián. Además con nombre extremeño. Bueno, la verdad es que es un honor recibiros a todos aquí, representantes de Extremadura en el País Vasco, en tierras lejanas, desde aquí vista, pero también muy cercanas a la vez por los vínculos que tenéis con esta tierra, ¿no?, con Extremadura. Pues, bueno, ya habéis visitado hoy el pueblo esta mañana, el Museo del Pimentón, hemos tenido oportunidad de recorrerlo, y luego hemos visitado nuestro municipio. Una visita un poco rápida porque, bueno, los horarios están ahí y tenéis que cumplirlo porque luego tenéis comida en Plasencia, creo, y viaje de regreso a Donosti, ¿no?, que, madre mía, se ha hecho corto. Muchísimas gracias, y Teo, sobre todo a ti también por la idea, por haberlo planteado, y bueno, como sabes, Sensaciones del Pimentón, estamos aquí, y Javier está aquí, ¿vale? Cuando queráis, grupo.